Saludos amigos y bienvenidos en familia a Canal Diocesano de Televisión. Si hay algo necesario en este mundo es el amor, pero debemos aprender a amar porque el amor, como cualquier otra realidad viva, cambia y pasa por diferentes etapas, porque el amor hay que construirlo y reavivarlo constantemente. Pues bien, hoy identificaremos cuáles son todas estas etapas por las que debe pasar nuestro amor para llegar a convertirse y alcanzar así su madurez. Y para ello, hoy están con nosotros Nieves González Rico, madre de 2 hijos, licenciada en Medicina, máster en Sexología y directora de la Fundación Desarrollo y Persona. Nieves, bienvenida. Hola, gracias. Y también con nosotros Mónica González, psicóloga, máster en Psicología Familiar del Instituto Juan Pablo II, también pertenece a Fundación COF Toledo. Mónica, buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos a Pilar Soriano, que forma parte también de esta realidad de nuestro COF. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir desgranando, ir viendo las diferentes etapas por las que debe pasar nuestro amor, como decíamos, para que sea considerado pues, un amor maduro, ¿no? Vamos a empezar por aquí, por el desarrollo, hablando del desarrollo evolutivo de la afectividad. Pues mira, es una preciosa aventura que comienza cuando se recibe al hijo, ¿no? Cuando se recibe al hijo, fruto de este amor de los padres, es como está llamada en su dignidad a ser recibida a la vida en la medida de lo posible, ¿no? El niño que no se quiere a sí mismo, porque no se conoce a sí mismo, es en esa mirada buena, ¿no? Cuando recibe sonrisas y tantas miradas que es capaz de empezar a sonreír, ¿no? La primera sonrisa. Pero cuando un niño es capaz de sonreír, antes le han sonreído muchas veces, ¿no? Esto es bonito para entender cómo ontológicamente nacemos tan pobres, es decir, ¿no? Es ser queridos, ser hijos, lo que nos va a permitir luego en la vida poder llegar a ser esposos y poder llegar a ser padres, ¿no? Entonces, esta primera etapa de la vida, que se llama esta fusión, donde todas las necesidades que tenemos son colmadas, abre como una disposición interior del corazón a confiar en las propias necesidades, a dirigir, es como un primer encuentro que diría el profesor López Quintas, un primer encuentro que realizamos, que suele ser la mamá, y de este encuentro vamos a ser lanzados posteriormente a otros encuentros para cumplir la vocación que Dios nos dé. Puede ser el matrimonio o puede ser la virginidad consagrada, porque la vocación es amar, pero la llamada concreta puede variar, ¿no? De la que recibe un hijo, de la que puede recibir otro hijo. Pero todo empieza en este momento donde el corazón se da cuenta que puede confiar en otro y que se puede dar. Tú luego a un niño, ya cuando no está en el cuco, sino que ya tiene un par de añitos, si le pones en la encimera de la cocina y el papá o la mamá le dice salta, el niño salta, porque confía. Si no le hubiesen recogido, no salta 2 veces. Entonces, fíjate, esta capacidad de confiar, ¿no? de lanzarte hacia otro, empieza como a gestarse en ese amor que te recibe, ¿no? Que son tus padres. Los primeros años estamos hablando, Nieves. Sí, sí. Hablo de la fusión con la madre. Sí, sí, hablo de los primeros meses, ¿no? Y hablo de los 2 primeros años, donde verdaderamente un niño es en la medida que es querido, porque si fuese abandonado o no fuese cuidado adecuadamente, es que no tendría ni capacidad de supervivencia por sí mismo, vamos. Y luego se da la etapa de la separación de los padres, a partir de los 2 años más o menos. Cuando te empiezan a decir que no a todo. Sí, suena. No, es que de verdad, o sea, uno identifica muy claramente cuando llega esa etapa, porque de repente, no, y a la cama, no, y te comes el plátano, no, y recoge el juguete, no. Sí. Y entonces, claro, como a veces no entendemos el significado de las cosas, a mí es que me da mucha ternura esa fase, porque los padres se creen que les están diciendo que no a lo concreto que les estás proponiendo. Pues te comes el plátano, no. Recoge los juguetes, no. Pero no, lo que el niño está diciéndote con su no es que ha descubierto que es diferente de ti. Y eso es alter, o sea, es otro. Otro. También lo tienen que descubrir los padres, que aunque cuando es un bebé le puedas abarcar con una mano, está fuera de ti. Tú no le puedes dar toda la plenitud que su corazón va a desear en la vida, porque no eres su origen. Estás en su origen, pero no eres ni su origen ni su destino. Entonces, cuando los niños empiezan a decir no, 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 te están diciendo soy distinto de ti. Este es el enfrentamiento que luego completa un adolescente ya con otra fuerza, porque va a tener otra fuerza,
pero que es tan importante, porque si no se separan de los padres, no pueden cumplir su propia vocación. Esto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? Y serán una sola carne. Dejará a su padre y a su madre. Entonces hay como un separarse, entendido, bien entendido, pero también sanamente entendido, de este amor primero. Entonces los padres no pueden jugar a buenos, porque claro, tú eres mamá buena cuando das a tu niña lo que ella quiere. Y cuando tú la limitas, te dice, mamá mala, ya no te quiero. Sí, esa frase que nos destroza a todas. Sí, sí, es que dices, qué fuerza, aunque tienen 3 añines, ¿eh? Cuando te dice, mala, ya no te quiero, es como clean, ¿saben? Lanzan un dardo y plin a la diana del corazón. Entonces, si los padres no somos suficientemente maduros a nivel afectivo y lo que buscamos son compensaciones de los niños, pues empieza a jugar a buenos. Y entonces no se edifican, claro, porque hay momentos que el niño se le gratifica y momentos que al niño se le limita. O sea, es la hora de dormir y te acuestas y se acabó. O sea, yo te explico el motivo, pero una vez que te explico el motivo, te exijo la obediencia y a dormir, ¿no? Mala, ya no te quiero. Imagínate cuando esta de 3 tenga 14 y ponga el morro hasta el suelo y cierre el portazo con la habitación, lo que no cuesta al padre o a la madre quedarse al otro lado, ¿no? Pero si se les permite momentos en que eres el bueno y que eres el malo, lo explica muy bien Amadeo Cencini, el niño se integra y entiende que mamá buena y mamá mala es la misma, que papá bueno y papá malo es el mismo, o sea, integra la realidad. Y luego cuando haga relaciones adultas, sabrá integrar las relaciones adultas, porque ¿qué va a hacer tu niña cuando crezca? ¿Enfadarse con el novio cada vez que choca con él? Claro, y luego con el marido cada vez que choca con él, o con el jefe. O sea, quiero decirte que en la vida, cuando a estos niños no se les permite vivir estas dos partes de la realidad, el bueno y el malo, se hacen bebés gigantes. Bueno, tú sabrás de esto más que yo, Mónica. No, estos que, claro, es un fenómeno en los colegios, son como bebés gigantes muy agresivos, porque cuando se empiezan a relacionar con los otros, que son distintos, como no experimentan en su familia la experiencia de alguien que es distinto y que te limita, cuando llegan al colegio y hay 25 distintos, pues estalla una agresividad y una dificultad para relacionarse adecuadamente muy grande. Y eso luego, claro, si no se va corrigiendo en la vida afectiva, se les pone complicado. Mónica, no sé si quieres aportar algo a propósito de lo que dice Nieves. Sí, esto de muchas veces las madres pues tienen miedo, ¿no? Es que si le digo que no, es que si le castigo, va a dejar de quererme. Es que va a dejar de quererme mi hijo, ¿no? Y es verdad que ese miedo está latente, ¿no? Pero es lo que dice Nieves, la importancia de que el niño salga, de que el niño tenga una apertura y de que el niño entienda que el amor de sus padres ni es exclusivo de él, ¿no? O sea, el amor no se reparte, el amor de los padres no se reparte en los 4 hijos que tiene, no dice, pues le voy a dar un cachito a cada uno, no, el amor es personal y además es que tienen que entender que la apertura es muy importante para el niño, la diferenciación, la autonomía. ¿Cómo entienden los niños que papá y mamá no son exclusivamente suyos? Más o menos lo ha dicho por encima Nieves. Es que no es sencillo para un niño. Claro, hay que situarse en el niño, porque este niño existe porque papá y mamá existen, le han dado el ser de alguna manera, o sea, son toda su realidad. Y entonces de repente papá y mamá, además de ser su papá y su mamá, son los hermanos de sus hermanos, ¿no? Los tíos de sus primos, sí. Los padres de otro que llega a casa, que antes no estaba y ahora está. Entonces, ellos lo que sienten es que compartir el vínculo, esta figura, es perderla. Es lo que se llama celos, que es lo mismo que siente un adulto si no han madurado esto. Es decir, un adulto celoso con lo que hace sufrir esto, porque es que el que es así sufre muchísimo y hace sufrir muchísimo. El miedo íntimo que vive es que si comparto la persona que es significativa para mí, la pierdo. Entonces dices, ¿y cómo se logra esto que decía Mónica, que es que papá y mamá te quieren infinito, pero te pueden querer infinito a ti y a tus hermanos, y además pueden querer a sus padres, y además... Pues mira, lo va a entender al ir madurando. O sea, es como importante dejar a los niños hacer experiencia de lo que están sintiendo. Si tiene celos, tiene celos. Si tiene deseo de que su hermanito esté recién nacido en la basura, pues tú le dices, hay que querer mucho al hermanito, pero vamos a ver, si es que si él puede, le tira a la basura. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es darles canales para que expresen las cosas. Mira, cuando tengas ganas de... ¿no? Porque le ves...
de pegar a tu hermanito, coges este peluche y entonces ves que de repente coge el peluche y le empiezas, le está dando una paliza. Tienes que darles primero permiso para sentir y cauces para expresar, porque lo peor es que las cosas se queden dentro, ¿eh? Nos tenemos que querer mucho, sí, como hermanos, pero... Claro, entonces hay momentos y luego momentos de exclusividad, de intimidad solo con él, y momentos en los que se le abre a otros. Igual que estás con papá y mamá, pues vas a quedarte con los abuelitos, con los tíos, es decir, abrir espacios. Con relación a los hermanos, yo diría no generar grandes cambios justo cuando el hermano llega a casa, el nuevo hermano, porque de repente se les hace mayores, sabes que son pequeños. Sí. Entonces, pues que no se les saque de la habitación justo en ese momento, si es posible que no empiece la guardería o el colegio justo en este momento, porque tiene un sentimiento de abandono. Es decir, como que los cambios, quitarle el pañal justo en ese momento. Cambios así importantes, no vincularlos a la llegada, vamos a decir así, de alguien que va como por debajo, ¿no? Pero luego los niños tienen que vivir las cosas. O sea, no les puedes ahorrar estos recorridos. Evitar todo eso. Pero claro, si está rabioso no le puedes decir tienes que estar contento. Es como si yo estoy triste y me dicen que tengo que estar contenta, ¿no? Pues tendré que estar contenta, pero ahora estoy triste. Claro, ahora es lo que me toca. Bueno, ha hablado antes del tema de los compañeros del colegio, de que se den cuenta de que no están solos y que ya no son solo papá y mamá su universo, digamos, sino que se abren a otros, ¿no? Importancia de los compañeros en esta etapa. Mónica. Bueno, es importante porque, como hemos dicho antes, ¿no? La vocación al amor, la vocación al don de sí, al salir de mí para donarme a otros. Entonces, ahí la base empieza desde que los niños son pequeños, ¿no? La importancia de que te abras, la apertura de que no eres solo tú o no solo papá y mamá, sino la apertura a que te relaciones con tus iguales, a que te abras, ¿no? Sí, a que pongas tus dones, porque ya empiezan a despuntar los dones desde que son muy pequeñitos. Entonces está el graciosito de la clase, que para cualquier cosa pues cuentas con él. Está el que es muy creativo, el que a lo mejor pues tiene un compañerismo enorme, tiene dulzura. Entonces ahí también está la clave del profesor, que es capaz como de, ¿no? Reforzar en cada niño, igual que los padres en casa. O sea, el arte es como ver el punto fuerte de cada hijo y que este punto fuerte vaya poniendo al servicio de los demás. Porque el don que recibimos es una tarea, se va transformando en una labor, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? El ayudarles a crecer siendo conscientes de sus límites, que también los tienen. Por eso hay días que estamos tristes, días que estamos desanimados, ¿no? Que nos ayudan los límites a abrirnos a los demás, a los que necesitamos, y nuestros puntos fuertes que nos permiten, sobre todo, esa riqueza, ¿no? Que aportamos, que si yo no existiera, pues mira, el mundo se lo perdería. Bueno, estamos hablando de los compañeros, pero en este punto también tenemos que tocar el tema del imaginario. A ver, explícanos qué es esto, Mónica. Tú como profesional, como psicóloga, lo vas a hacer mejor, lógicamente. Bueno, el imaginario es cuando llega una etapa en la que empieza una atracción sexual hacia personas de otro sexo, pero eso se contradice como con el sentimiento de miedo, ¿no? Del miedo de la otra persona, del otro sexo. Entonces, bueno, es una época en la que le dan rienda suelta a la imaginación, a los sueños, entonces empiezan a soñar con la persona del otro sexo. Todos conocemos, ¿no? Esa época en la que escribimos diarios, en la que nos gusta fantasear, imaginar, ¿no? Lo importante aquí es que veamos eso como que el chico vea eso como una posibilidad de futuro, ¿no? Algo que esto puede suceder y algo que tengo que madurar y tengo que modelar para que en un futuro sea esto. No dejar esas fantasías o esos sueños encerrados en sí mismo. Volvemos al tema de la apertura, ¿no? Esto lo tengo que abrir y lo tengo que madurar para que en un futuro este sueño se haga realidad. Este amor con el que sueño se haga realidad. Y en este punto también tenemos que hablar del narcisismo. Bueno, estamos por la misma época, ¿no? Estamos ya hablando de la época de la adolescencia.
la importancia que tiene verme bien cuando me miro en el espejo. O sea, todos recordamos y todos vemos a algunos adolescentes que se miran 50.000 veces al día al espejo, ¿no? La importancia de yo verme bien. Pero ¿por qué el espejo me sube a mí la autoestima que no me la puede subir mi inteligencia o mi...? Pues muy fácil, es que somos seres personales y el cuerpo es personal. O sea, lo que vemos es nosotros mismos. El aumento de la estima del cuerpo está directamente relacionado con la estima de la persona. Esto también está muy relacionado con eso, cuando ellos buscan la identidad del yo, cuando buscamos en esa etapa la identidad del yo, el buscar modelos de yo quiero ser así, quiero vestir así, quiero gustar al otro sexo, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno en el proceso amoroso y vamos a identificar las distintas etapas, vamos a hablar de la madurez, pero antes hay que hablar de la atracción, que es necesaria, una etapa, pero necesaria. Sí, pero quería rescatar, porque para entrar en el proceso amoroso, cuando una persona se enamora, antes ya ha visto muchas cosas. Es decir, nosotros hemos visto modelos de belleza, hemos visto modelos de relaciones familiares y fuera de la familia. Entonces, a este itinerario vamos con un bagaje, con una mochila que puede estar pues, mejor o peor amueblada, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en esto de imaginar que decía Mónica, pensando en las familias, ¿no?, que nos están escuchando, qué importante es que fomenten en sus hijos relaciones reales de carne y hueso. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros hijos son hijos de nuevas tecnologías. O sea, es que, sí, vamos a ver, nuevos modelos de comunicación. O sea, es que no se pueden tener 250 amigos, aunque los tengas en el 20, porque no existen 250 amigos en la vida. Están apareciendo, o sea, esta dificultad, que lo ha señalado Mónica, me parece como muy importante. Hay como un deseo de relacionarse, pero un temor. Y entonces ahora hay un refugio perfecto, que son las redes sociales. Se atreven ahí a decirse y a escribir lo que no dirían si estuviesen rostro a rostro, porque no hablan como cuando hablan, ¿sabes?, que se encuentran unos a otros, cuelgan imágenes que dices, vamos a ver, si fuesen en determinados momentos conscientes, ¿no?, de las consecuencias, pero no lo son. Entonces son impulsivos, parece esto como una cosa imaginaria, pero es completamente real. Y entonces a nivel afectivo se están generando nuevas dificultades. Nuevas dificultades. ¿Por qué? Porque al final la relación mía contigo, que eres otro, de carne y hueso, donde yo te digo, tú me respondes verdaderamente, donde veo tu cara, donde entiendo tu gesto, esto se está perdiendo mucho. Entonces hay que trabajar para que tengan ambientes reales en los que crecer. Hay que ser muy sensatos con el uso de estos nuevos, que son una posibilidad, pero como toda posibilidad, cuanto más potente es la posibilidad, menos riesgo, más necesita el cauce de acompañamiento. Y luego, pues, cuidar el valor de la intimidad corporal e intimidad afectiva, porque muchas veces cuelgan una intimidad que luego se vuelve contra ellos con una pena enorme. Porque, decía Mónica, realmente ¿por qué se miran en el escaparate?, ¿no? Porque se están mirando, claro, porque lo que reflejan necesitan verlo. Tú imagínate que lo que te están devolviendo en las redes en un momento dado te hace daño. O la foto que mandaste a uno la ha enviado no sé dónde y al final lo sabe yo que sé quién. A veces empiezan heridos el camino, ¿eh? Entonces yo creo que ahí hay una tarea importante de canalizar, de dar cauce a este imaginario que tiene que situarse y es esa apertura real a relaciones reales. Una tarea importante por parte de los padres, entiendo, Nieves. Sí, antes fíjate, cuando Mónica ha dicho, ¿cuál es el miedo de los padres? Ella lo ha dicho así como que nada, pero esto es importantísimo, el miedo a perder el afecto de sus hijos. Curioso, porque es una cosa que no va a pasar nunca. O sea, vamos a ver, es que eso no va a pasar, porque los hijos son tuyos y si tú les limitas en un momento dado se te van a revolver porque es lo que tienen que hacer, pero saben que si lo haces es porque les quieres, o sea, de momento se revuelven. Pero es que hay cosas que un hijo no se podría limitar a sí mismo porque no tienen la capacidad. Ellos no lo pueden hacer. Entonces necesitan que sea otro, que es el padre o la madre, quien diga, mira, esto no es un bien para ti y ya está. Tú te revuelves, pero luego te quedas tranquilo. Pedir en determinados años que lo hagan ellos es pedirles una madurez que no les consta.
Entonces, que por este miedo a perder el afecto de los hijos, a veces no estemos como, ¿sabes?, acompañando como debemos. Porque esto es un camino, y no es un camino infinito, son unos años de tarea educativa, de acompañamiento para que aprendan a amar, y luego los deberes están hechos. Entonces, ¿no? Yo os veo madre e hija aquí y digo, mira, Pilar ya tiene los deberes hechos, ¿no? Tiene que dar gracias a Dios, concretamente, ¿no? Haciéndolo bien y entregándose, los hijos tienen que mover su libertad, ¿sabes? Quiero decirte que padres entregadísimos, pues mira, los hijos van a tomar sus propias decisiones, pero si además no se les acompaña, pues que se puedan en cada cruce de caminos despistar, es lo más fácil. ¿Por qué lo digo? Porque la atracción, que está al principio de cualquier relación, para la atracción incluso tenemos modelos. ¿Qué pasa? ¿Que solo pueden gustar las 90, 60, 90? ¿O los cachas, como dicen las chicas, cachas? ¿Cómo tienen que ser los chicos? Y te dicen, cachas, tablita de chocolate, depilados, frito pimpollo. Y dices, vamos a ver, hija mía, por Dios, ¿cuántos hay de esos por la vida? ¿Eh? No hay para todas. Entonces, estas cosas que decimos y que dicen es porque mucho antes ya están, ¿no? Y luego es curioso porque dices, este chico que es de lo más normal, porque les hay físicamente muy normales, con un atractivo personal increíble, pues tienen la nube de chicas alrededor. O sea, la realidad desmiente esto. Es necesario, por lo tanto, la atracción para que pueda avanzar el amor. Esa primera fase, Mónica. Bueno, aquí es muy importante la atracción, como decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos del deseo sexual, que muchas veces suena como algo tabú, como algo malo, ¿no? Un deseo sexual. Es que realmente yo pienso, digo, es que estamos creados tan bien, es que Dios ha puesto en nuestro cuerpo sexuado, algo que nos hace tender al bien, algo que nos hace tender a un bien verdadero y a un bien pleno. Y en el caso del deseo sexual, ese deseo es aquello que va a hacer que nos movamos a buscar ese bien, ¿no? Esa atracción es aquello que nos tiende, tendemos a ese bien, tendemos a esa plenitud. El problema ahora es, claro, en esta etapa que se tienen tantas atracciones, que la atracción es universal, ¿no? A todos nos pasa esa atracción, ese deseo. Se necesitan una madurez, un dirigir con virtudes para encauzar ese deseo por el camino que realmente me lleve al bien verdadero, que realmente me lleve a la plenitud. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que en este caso, en el deseo sexual, el fin que tiene el deseo es el placer sexual. O sea, un placer que es momentáneo, un placer que acaba ya, pero realmente no es el fin al que va dirigido ese bien. Por lo tanto, en esta etapa, Nieves, en la etapa que menciona Mónica del deseo, ¿qué es lo que tenemos que cuidar y qué riesgos existen? Pues primero entender la llamada que encierra, que es lo que dice Mónica, ¿no? Encierra una llamada, lo que se llama la paradoja del deseo, ¿no? Eso es bonito. Estamos tan bien hechos que nos abre como una puerta, pero que hay que ir más allá, ¿no? Por ejemplo, en el deseo sexual, el cuerpo de la otra persona llama con fuerza. Llama con fuerza. Y las preguntas, yo me traslado a las preguntas de los chicos, ¿no? Que te dicen, porque las chicas dicen con mucha frecuencia, los chicos están muy salidos, y se refieren a que tienen como fácilmente reacciones físicas, ¿no? Y yo les digo, no, los chicos están muy bien hechos, porque fíjate, el deseo sexual y la emoción sexual es una emoción interna, se refleja con una expresión física, que es la erección en el hombre o la lubricación de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo estamos hechos para amar con el corazón, estamos hechos para amar con el cuerpo. Entonces el cuerpo habla de que alguien ha impactado, pero eso es como la apertura de una puerta. El riesgo es quedarte en esa apariencia, ¿no? En esta experiencia efímera, en definitiva, ¿no? Claro, traspasar esto para ir al conocimiento del otro es un itinerario que exige, primero, asumir el riesgo que supone la relación con otra persona, con todo lo que esto implica. Quien no, los don Juanes, en definitiva, que van esto, ¿no? de atracción en atracción, son personas que temen la intimidad.
no la intimidad física, la intimidad personal, la intimidad, porque abre un campo de juego distinto. Pero de entrada, si no hubiese atracción, no hubiese deseo del cuerpo del otro en una relación de pareja que comienzan como que fatal, vamos. Y te preguntan los más jóvenes, ¿me pueden atraer varias personas a la vez? Toma ya. Es la pregunta que sé. Profe, tengo un problema, me dicen. Profe, tengo un problema. Es que me gustan todas. Digo, hijo mío, qué bien hecho estás. Porque realmente dices, todo el mundo tiene su atractivo, claro. ¿Qué es el atractivo? ¿De qué estamos hablando? Todo el mundo tiene su atractivo. Luego, hay personas, algunas más que otras, que tienen la capacidad de percibir el atractivo de los demás. Es un tema de sensibilidad. Entonces, los que tienen mayor sensibilidad hacia la belleza en general se dejan impactar más por el atractivo. Y entonces es como decir, ala, pero si me gustan todas, digo, pues que eso no es ningún problema. El tema es ahora que te relaciones adecuadamente con todas estas que te son atractivas, pero que te atraigan. Es como un casado que en un momento dado también percibe el atractivo. Me decía un señor, ¿se pueden contar estas cosas en el programa? Sí. Pero claro, esta es la vida real. Decía un señor, ¿por qué Dios hace las cosas tan difíciles? Digo, ¿y a usted qué le pasa? Diga. Dice, pues que estoy felizmente casado, pero yo, claro, percibo el atractivo de otras mujeres. Y entonces sería más fácil si no me sucediese esto. Digo, ya, pero, o sea, entonces, pero no sería plenamente humano. Porque no por amar a tu mujer dejas de percibir el atractivo de la realidad y en concreto de otras mujeres. Pero lo que hablamos, ¿qué hace uno con el atractivo? Suscita una pregunta. ¿A mí qué me une a mi mujer? ¿No? Ahora veremos el itinerario del amor. ¿Y a mí qué me une a esta señora? Pues el hecho de verla y decir qué bien la ha hecho Dios, ya está. Vuelva usted la mirada a su esposa. Eso es lo que es la virtud verdadera. No es que no nos suscita el atractivo la realidad, es que suscitándonos el atractivo somos capaces de buscar ese bien que decía. Entonces me vuelvo a mi esposa y yo soy capaz de volver a revivir ese atractivo que me une a ella. Pero existe todo lo que nos rodea, gracias a Dios nos reclama, precisamente para que la pregunta sea humana y para que la libertad se mueva. Esto lo digo porque si el padre aprende a hacer esto, se lo enseña a hacer al hijo. Claro que sí. Bueno, del enamoramiento hablamos un poco más tarde. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de las etapas del amor. Muy buenas noches. La película que os vamos a recomendar hoy es En busca de la felicidad. Es un drama del año 2006. La edad adecuada para ver esta película pues es a partir de 8 o 9 años, ideal para ver en familia, comentarla. Está basada en una historia real y es una película con mucho ritmo y es muy emocionante. Bueno, y sobre todo no os perdáis de vista la banda sonora. La cinta nos cuenta la vida de Chris Gardner, protagonizada por el actor Will Smith, que es un vendedor brillante y con talento, pero al que su empleo no le permite cubrir las necesidades básicas. Tanto es así que en un momento concreto es abandonado por su mujer y se encuentra solo con la necesidad de seguir educando a su hijo de 5 años y en la calle, podríamos decir, porque no puede pagar el alquiler y ambos no tienen ningún lugar al que acudir. Cuando Chris consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa firma de correduría de bolsa, nuestro protagonista va a tener que afrontar muchísimas adversidades para hacer realidad el sueño de una vida mejor. Lo que refleja concretamente pues, es un poco la historia del sueño americano. Como pinceladas, pues hemos destacado, lo primero, la historia de superación, la lucha contra la adversidad. Para mí es la película donde más palpable se ven estas dos facetas que acabamos de decir, de un hombre que tiene unos talentos ocultos que no había podido todavía explotar. ¿Qué es la felicidad? El dinero, la posición social, la familia, el sentirse querido. La felicidad tiene que buscarse, no nos viene dada. Thomas Jefferson incluyó como una de sus sentencias más contundentes que el derecho del hombre a la vida,
a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Aquí se trata mucho también la familia, el amor entre padres a hijos. Chris nace sin saber quién era su padre y toda la preocupación, además de buscarse un porvenir, es que su hijo recuerde quién es su padre. La educación de los hijos, aunque haya dificultades económicas u otro tipo de circunstancias que no lo favorezcan. La educación está por encima de eso. La necesidad de superar las dificultades, el afán de superación, la tenacidad, el sacrificio, la lucha por un ideal, el no rendirse. La escena, o una de las escenas más bonitas, es la que figura en la cancha de baloncesto. Está jugando el padre con su hijo, como podemos estar cualquiera de nosotros jugando con ellos. Y a la pregunta sobre si puede hacer realidad un sueño, le dice que necesariamente debe perseguir su sueño. Que si tiene un sueño debe protegerlo y perseguirlo y hacer todo por conseguirlo. Sí, y sobre todo que no deje a nadie decirle que no es capaz de hacerlo, que no es capaz de hacerlo. Luego también cuando tiene que pasar la noche en el baño, no tiene a dónde ir y tiene que pasar una noche en el baño de la estación de metro. Entonces él, para que su niño no le traumatice esa situación, es capaz de estimular su imaginación inventando como una especie de historia, de cuento, de juego, para que el niño duerme y descanse. Y él se pasa llorando toda la noche con la angustia de que los desalojen de allí. La escena del albergue también es muy bonita, pues una vez que después de todo un día de vicisitudes, de trabajo, de recogerle, de llevarle, de escenas, pues eso con muchísimo ritmo, pues consigue que su hijo se duerme ya vencido por el cansancio y él se pone a arreglar el escáner para poder vender al día siguiente y obtener los recursos necesarios para aguantar unos días más. A unas situaciones más adversas, Chris lo vive siempre con esperanza y sobre todo lo vive siempre con su hijo, que en realidad es su propio hijo en la vida real, está interpretado por Jaden Smith. Él siempre le está diciendo, tienes que confiar en mí, ¿confías en mí? Ante él, eres un buen papá, que le contesta a su niño. Bueno, por último, pues una pequeña anécdota. En la última escena de la película se cruzan el padre y el hijo con el personaje real y verdadero del que la película nos cuenta la historia, con el personaje sobre el que se escribió este guión. El Chris Gardner, de verdad. Esperamos que os guste. Muchas gracias y muy buenas noches. Volvemos de nuevo y seguimos aquí en familia hablando de las distintas etapas del amor. Yo les recuerdo, estamos con Nieves González Rico, con Mónica González y con Pilar Soriano. Hablábamos antes de la primera de las etapas, de la atracción, del deseo, y ahora ya damos un paso más, nos situamos en el enamoramiento. Mónica. Bueno, el enamoramiento a mí me parece una fase que es preciosa y además que es como una base, ¿no? Es donde se descubre realmente lo personal, lo exclusivo del amor esponsal, ¿no? Cuando decían, puedo sentir atractivo o me pueden atraer un montón de chicas, un montón de chicos, decía Nieves. Claro, es normal, ¿no? Porque el atractivo te atraen las personas, te atrae el cuerpo, lo que ves. En cambio, ¿te puedes enamorar de más de una persona? No, porque el amor tiene esa base de exclusividad de lo que va a ser el amor esponsal. Y además te enamoras de lo personal, te enamoras de la persona por dentro, te enamoras de esa persona y no de otra, ¿no? Es algo exclusivo y es algo pues que a la persona la desborda. Además que en la adolescencia, con todos los sentimientos que surgen, Flor de piel, todo. Es todo más idealizado, ¿no? Esa persona es maravillosa, lo tiene todo perfecto, es guapísimo, es amable. Hace todo bien. Nieves. Bueno, en la adolescencia y siempre, ¿no? Siempre. Uno se enamora, porque a mí es lo que más me llama la atención, eso que dices, este de 35 que se acaba de enamorar es como un adolescente con 35. Tiene sus matices, pero este lado bello, ¿no? Que dice, de descubrir, qué curioso. El otro siempre ha estado ahí, pero de repente le ves desde una perspectiva nueva, ¿no? Y le prefieres
y el ser también preferido, ¿no? Qué misterio, porque dices, mira que hay gente en la vida y ser preferida yo. Sí, por eso hace como tanto bien, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Y además cuando uno lo vive es como que siente que es el primer... Es el primer... Emociona, Nieves. Sí, porque siempre me parece un misterio, ¿no? Dices, realmente, ¿por qué sucede, ¿no? Claro, el tema no es por qué sucede, sino lo que me parece verdaderamente grande es que esto se mantenga en el tiempo. ¿No? Porque esta experiencia inicial, incluso de idealización, ¿no? Que hasta los defectos uno dice, bueno, ya verás esto, yo voy a poder con ello, ya verás esto, y luego te das cuenta que esto es que el otro es distinto y es que es irreductiblemente otro, vamos, ¿eh? Que no es que le pase nada al chico o a la chica, es que resulta que es así. Pero hasta esta experiencia de idealización, que es decir, como mirar al otro como Dios le mira, viendo lo mejor, ¿no? Viendo lo mejor, es algo hermoso. Bueno, pues una etapa que vamos a ir definiendo, si os parece, ¿no? Esta del enamoramiento, la obnubilación, cuando todo lo demás se apaga. Se da aquí también en el enamoramiento, pero ¿qué otras características podemos encontrar? Bueno, eso que decíamos, ¿no? El cómo esa persona solo está él en el mundo, el resto ya no importa, ¿no? Él está idealizado, es como, es perfecto, ¿no? Y además es que yo sin él, ¿no? Solo, que se oye y además se ve en la televisión, en las series, yo sin él es que no soy nada. O yo ¿qué haría si él no estuviese en esta existencia, ¿no? ¿Qué sería de mi vida? De ahí que el propio afecto dependa mucho de la otra persona, o sea, el propio sentimiento emocional. Si el otro está bien, yo estoy bien, si el otro te dejas afectar excesivamente por el estado de la otra persona, ¿no? Y por su respuesta hacia ti, ¿no? De manera que a veces pasa que cuando hay una crítica fuerte o hay un choque, uno se puede cuestionar su propia estima, ¿eh? A mí que me falta, porque el otro tal, vamos a ver. Lo digo porque hay un punto de irreal en esto, gracias a Dios es transitorio y se pasa. Y luego es importante, eso sí que le sucede a un adolescente y no le sucede a un joven que ya se ha enamorado, que un adolescente cuando se enamora es un acto involuntario, no reconoce lo que le está pasando. Mientras que una persona que ya se ha enamorado antes sí reconoce lo que le está pasando. Es decir, hay mutatio, ¿no? O sea, tú estás y una persona te inmuta, te afecta, ¿no? Te preguntan los chicos cómo sabes que te has enamorado, y es que el hecho de que no sea un acto libre supone que te puedas enamorar de alguien que no te conviene. Porque tú, sin elección previa, de repente hay quien se cuela dentro de ti, ¿eh? Y te empieza a importar muchísimo. O sea, esto de las virtudes imaginadas, ¿no? Tú le atribuyes virtudes que no son reales y los demás dicen, ¿pero qué haces con esta persona? O sea, no es fácil, ¿no? Sin embargo, cuando un joven, sea chico o chica, ya se ha enamorado, sí que nota, percibe estos indicios iniciales de cómo la otra persona te está tocando y te está afectando. Y hay un punto en que dice sí o dice no. Es decir, abre la puerta o la cierra. Esto del amor es ciego y demás, pues puede serlo en una adolescencia, pero no lo es cuando ya se sabe y se conoce lo que es la experiencia, ¿eh? Y entonces ahí sí que hay un punto de libertad. Es decir, vale, pues yo me regodeo, porque a veces lo que pasa es que lo que un adolescente disfruta son los sentimientos que vive más que al otro. Mientras que, como decía Mónica, ¿no? A lo que está llamado el enamoramiento es a una relación de donación, de construcción de lo que es el amor conyugal. Bueno, estas son un poco las características de esta etapa del enamoramiento, ¿no? Pero pasa por distintas fases o etapas también. La primera de ellas, el acercamiento. Estas fases las describe Denise Sonnet en un libro que se titula Descubramos el amor, ¿eh? Es verdad que no está en librerías. Tiene otro que, lo digo por las familias, ¿no? Que se titula Su primer beso, que es muy bonito, que se lo recomienda a los padres. El acercamiento es que yo no lo quiero estropear, como dicen los chicos, ¿no? Yo no lo quiero estropear. Lo que demuestra que te has enamorado es que deseas que la otra persona te corresponda. Esto es precioso. Mientras que no se da en la atracción, porque si esta persona es atractiva y no me hace caso, pues tengo esta otra y esta otra que es atractiva también. Pero cuando te enamoras, tienes miedo al rechazo, porque exige la correspondencia.
que sea mutuo, ¿no? Y es importante aprenderse a acercar adecuadamente. ¿Por qué digo esto? Porque mira, en este fenómeno que vivimos que se llama arroyo, ir de rollo, ir a arroyos, ¿no? Estar arroyos, que lo consideran como una fase previa al salir. Muchas veces en este ir a arroyos, en los jóvenes, lo que hay es la búsqueda de un amor. O sea, no son tan triviales como para ir a arroyos solo por atracción, no. Hay la búsqueda de un amor, la esperanza de que en estos rollos aparezca ese alguien que verdaderamente me prefiera y a que yo prefiera. Solo que el modo de acercarse es inadecuado. Cuesta como comprender que lo suyo es que surja el diálogo, el encuentro, la amistad, y que si hay esa afinidad, como decía Mónica, que permite traspasar de la apariencia a la persona, entonces comience una relación. Cuesta entender, porque normalmente no se hace así. Entonces, el aprender a acercarnos adecuadamente, el aprender al acercarnos a ser verdaderos. Porque hay a veces temor a mostrarse como uno es por el miedo al rechazo. Y entonces aparecen máscaras. El miedo a, te preguntan los hijos que a veces han visto las rupturas en casa, temen que una discusión sea una ruptura. Podemos discutir y luego nos reconciliamos. O sea, no temas, dos que son distintos no piensan igual en todo. No hay problema al acercarse que haya, ¿sabes?, un punto de discusión, un punto de tensión. No. Luego existe esto que se llama reconciliación, que es muy bonito, pero a veces, claro, si no se ha vivido la experiencia, cuesta. Entonces, del acercamiento yo destacaría la importancia de ser verdaderos, de no esconder nada de uno mismo como para ponerse una máscara, ¿no?, que impida, que luego eso hace nulas las relaciones. Y aprender a ir despacio. Estaba yo pensando en lo que comentaba antes de las relaciones, de cómo han cambiado a propósito de la irrupción de las nuevas tecnologías. Estaba pensando en ese ser auténticos, ser verdaderos, que quizá pues, el mal uso de las nuevas tecnologías dificulta y hace que, bueno, pues que no vayamos dando pasos en firme, sino pues, que sea más fácil incluso de ponernos las máscaras, ¿no?, los propios adolescentes. Pero a mí me gustaría hacer un inciso, y es que cuando Nieves habla de los adolescentes, habla desde la experiencia, y todas las preguntas que está acercando, ¿no?, al programa, pues son preguntas de la propia experiencia que ella mantiene con los adolescentes, ¿no? Esto es así, quiero decir, sí, que Nieves habla de esto sobre seguro porque es su día a día, ¿no? ¿Cómo trabaja con ellos? Sí, porque desarrollo personal hacia afectivo sexual en los colegios, y entonces pues nosotros sobre todo trabajamos con sus preguntas, partiendo de su experiencia, ¿no? Y entonces ves la grandeza de sus deseos, porque los tienen, o sea, te digo, es que quieren querer y quieren ser queridos. Lo que pasa es que no siempre, porque no siempre hay adultos que se pongan delante, tienen los caminos adecuados, ¿no? Y ahora que estoy en la Universidad Francisco de Vitoria, que estoy con los universitarios, claro, como tienen más recorrido y más experiencia, hay un diálogo más profundo, ¿no? Y me sigue llamando la atención qué grande es el corazón, ¿no? Qué grande es la búsqueda, incluso para los que les cuesta entender algunas cosas, ¿no? Pero creo que a los jóvenes hay que tomárseles muy en serio, porque tienen verdaderamente la búsqueda de un amor hermoso. Bueno, recuperando el tema del enamoramiento, las distintas etapas, veíamos la primera de ellas, el acercamiento, y de la segunda más o menos ha hablado, la de las virtudes imaginadas, la idealización. Todo es perfecto y el otro le miramos como si fuésemos Dios, como ha dicho antes Nieves, sin ningún tipo de mancha, ¿no?, o de pecado. Todo es perfecto y él en sí mismo también lo es. Claro, y por eso a veces empiezan las relaciones sexuales, porque yo con esto me voy a casar, o yo con esto me voy a casar, vamos, pero que lo tienen todo pensado. Y además quieren durar, o sea, es que me voy a casar, o sea, proyectan, ¿no? Fíjate, este deseo de durar y de construir una vida es un regalo del enamorarse. Aparece el deseo de eternidad, pero aunque sean súper jovencitos, no lo quieren estropear, quieren durar. Yo les digo, mira, es un regalo que te ha hecho la persona de la que te has enamorado, darte cuenta que estás hecho para lo que dura. Pero ahora mismo estás todavía en la esfera del deseo, es decir, estás en camino, ¿eh? Tú te quieres casar con ella o con él, pero no eres su marido ni su mujer, eres su novio. Eres su novio, o sea, hay que ser verdaderos, esto que hemos estado diciendo, hay que ser verdaderos y vivir lo que corresponde, porque si no, vamos con el cuerpo más deprisa de lo que el corazón puede ir, porque el corazón, hasta que madura
ese decir contigo para siempre y en toda circunstancia tiene que madurar mucho, ¿no? Pero aparece, en esa idealización aparece esa promesa de eternidad, ¿no? que tiene el corazón humano. Y ya llega la última de las etapas, la del desencanto o la duda. Nieves, Mónica. Es que Mónica no sé si está en el desencanto. Hombre, recién casada, espero que no. Que está. Es que me parece una fase que me resulta muy curiosa, ¿no? Porque de repente un día dices, ay, pero si tiene defectos. Ay, pero si el pelo no le queda tan bien como yo pensaba, ¿no? Si se enfada de vez en cuando, si discutimos. Entonces ahí ya es cuando llega la duda. Pero ¿será verdaderamente este el amor de mi vida que estoy viendo? Pues claro, lo que decía Nieves antes, que es todo como... Se confunde el enamoramiento con un amor verdadero y real. Pero realmente es que lo estamos viendo diariamente en series, ¿no? A través de los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación. ¿Qué pasa cuando llega la duda? Yo pienso que hoy en día esto es el amor se acabó, que vemos diariamente, ¿no? Esa duda que es una pena, porque, claro, es que realmente el amor no se acaba nunca, ¿no? Si llegas aquí y tienes esa duda, el amor no se acaba nunca. Y aquí es donde entra la voluntad, donde entra, ¿no?, la inteligencia, la razón, que te dice, es que si quieres querer a esta persona, ¿no? Quiero querer a esta persona, puedes quererla, ¿no? Con sus defectos y con todo lo que lleva de desencanto, ¿no, Nieves? Por suerte tiene defectos. Por suerte. Claro, porque como nosotros también los tenemos, claro, es que esta es la cosa, ¿no? De decir, imagínate, si no se pudiese amar a una persona limitada, ¿quién me podría querer a mí? Que soy limitada, ¿no? Entonces el reconocer, esto también pasa por pacificarse con el propio límite, pacificarte con el límite del otro, lo que he dicho, enriquecer cada uno desde sus dones esa relación, aprender también a llevar con paciencia, ¿no?, lo que a mí me cuesta y lo que al otro le cuesta. Pero eso es un paso, claro, hay que tener motivos, o sea, lo otro es la esfera del afecto y sin embargo la inteligencia es la que ilumina. ¿Por qué razón estoy contigo en la vida? Pero si hay muchísimos en el mundo, ¿no? Es muy importante, el amor tiene motivos inteligentes, ¿no? Para decir, ¿qué me une a ti? ¿Y a ti qué te une a mí? ¿Y qué proyecto común deseamos construir juntos? Porque en los momentos de crisis o de dificultad hay que volver al origen, a las razones por las que empezamos este camino juntos. Y hay muchos momentos de dificultad que, por suerte, crisis son de crecimiento. Y siempre que se crece duele un poco los huesos, vamos, que esto... o sea, quiere decir que son cosas sanas, que son cosas naturales, que si nos explicasen y nos acompañasen a decir, bueno, pero es que es en todo en la vida, para crecer atravesamos preguntas, ¿no? Ponemos en crisis la realidad. Y eso es humano. Y luego lo que decías, ¿no? Te quiero no es lo mismo que si quiero. Esto es del profesor don Juan José Pérez-Soba. Te quiero y si quiero no es lo mismo. Yo puedo quererte, pero a lo mejor no ser la persona adecuada para entregarme a ti, ¿no? El tema es si uno puede decir sí quiero. Es decir, yo deseo darme a ti fielmente toda la vida. Esto nos queda tan grande. Y sin embargo, el otro día decía un chico, este está en la universidad, no existe el amor verdadero, estaba súper convencida. No existe, dice, porque lo verdadero dura y como las cosas no duran, no existe. O sea, fíjate lo que él valora, o sea, no lo decía a lo tonto, ¿eh? No existe porque lo verdadero dura y como no dura. Y entonces yo le dije, ¿pero y tú desearías encontrarlo? Y me dijo, sí. Digo, pues mira, o estás mal hecho y deseas lo que no existe, o estás bien hecho y la pregunta es, ¿a mí qué me pone en disposición humana para encontrar aquello que deseo que me parece tan infrecuente? O sea, porque claro, esto viene de que es infrecuente. Entonces, claro, si la pregunta es ¿tú desearías encontrarlo? No dudó ni 2 segundos, dijo sí. Luego, deseo que encuentres eso que crees que no existe. Bueno, para ir terminando vamos a preguntar a Pilar, que estaba ahí muy calladita, ¿no? Pero bueno, pues viendo casada desde... 29 años. 29 años. Hemos estado hablando de las etapas del amor, quizás de las primeras, ¿no? De esas que tienen que ver con la atracción, con el deseo.
pero luego se aterriza en la etapa del desencanto o duda. Y luego, pues, como decía Nieves, llegan las diferentes crisis, pero lo mejor de las crisis es que se superan y se superan juntos, ¿no? Claro. Yo, según les estaba escuchando, que me estaba quedando embobada, ¿no? Porque vas reviviendo un poquito muchas cosas y vas viendo... Es un camino, efectivamente, empieza en la atracción, en ese enamoramiento ciego, que vas como pensando en... Pero llega un momento en el que te encuentras con la realidad, gracias a Dios tiene defectos, como decía Nieves, porque los tengo yo, y en el momento en el que la voluntad y la libertad se unen y dicen sí, lo primero que te das cuenta es que tú solo no puedes, porque somos humanos, somos limitados, o sea, en eso sí que tenemos que ser conscientes de que en ese momento pues te pones en la mano de Dios y dices, pues tú eres el que te vas a empeñar. Y a partir de ese punto, pues como decía ella, 29 años son muchos años, ha habido luces y sombras en el sentido de que es un camino y que puede haber momentos pues de dificultades normales en la vida. Hemos hecho 8 mudanzas, con eso ya te he dicho todo, ¿no? ya es como crack, ¿qué vas haciendo, no? Pero lo importante es en ese momento mirarse el uno al otro y no creo que intentar salir adelante, por supuesto, con esa mirada hacia atrás, ¿no? Mirar al origen, siempre el inicio, esos motivos fundamentales, actualizarlos, volver a revivir un poco eso, ¿no? Y actualizar, no solo revivir. Y bueno, pues como cristianos no podemos dejar de decir, ¿no?, que mirando al Señor y a la Sagrada Familia, que la tenemos ahí detrás, estoy viendo a María con el niño, ¿no? Entonces, crisis o dificultades igual a crecimiento, estoy, vamos, completamente de acuerdo contigo, porque es un motivo o un momento en el que se puede salir adelante con tu esfuerzo, con tu voluntad, con la fe y con el Señor, que es el que te va a empujar, ¿no? Pero no solo eso, sino que además es que es un crecimiento. Ahora ya después de tantos años, gracias a Dios, durante estos últimos años también hemos ido celebrando pues esa boda de plata de muchos amigos, ¿no? Y todos un poco comentamos esto, menos mal que el enamoramiento se pasa, menos mal que los primeros años se pasan, porque lo que alcanzas con el amor maduro es mucho más completo, es mucho más grande que lo que puedes tener al principio, ¿no? Es un construir y empiezas desde abajo, y luego ya pues con la ayuda de Dios vas subiendo escalones o te mantienes en rampa. Poco a poco. Pues terminamos así hablando del amor maduro, Nieves. Sí, yo quisiera decir a las familias en dificultad y a los matrimonios en dificultad que a la Iglesia le importa tanto la familia y al Señor le importa tanto el amor de los esposos y sus hijos, que abre los centros diocesanos de orientación familiar, que aquí en Toledo tenéis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento tiene muchos rostros y no siempre los esposos pueden solos, ¿no? Entonces el dejarse también con sencillez acompañar, ¿no? Esto es como el rostro concreto de Cristo que sale a abrazar a las necesidades y al sufrimiento de las familias, y por el que hay que dar gracias a Dios en esta diócesis especialmente, que tiene varios centros de orientación familiar. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a las tres por participar, a Nieves, a Mónica y a Pilar por acompañarnos en esta ocasión para hablar de las distintas etapas del amor. Gracias, y ya lo ven, el amor es una realidad que hay que cuidar todos los días, por la que nos tenemos que esforzar siempre. Lo dejamos aquí, les espero la semana que viene. Sigan en familia. Adiós.